Capacitación de manejo de agua. En la Unidad Minera Constancia reconocemos que el agua es un recurso vital para la vida. Por ello, su cuidado es una de las principales responsabilidades. Cuando hablamos de manejo de agua, nos referimos al conjunto de acciones que realizamos para proteger y usar adecuadamente este recurso en todas las etapas del proyecto minero. Para lograrlo, contamos con objetivos claros. Usar y cuidar responsablemente el agua en cada una de las etapas de la operación. Separar y conducir correctamente los distintos tipos de agua. Tratar y disponer de manera segura aquella que pueda estar impactada. Y finalmente, proteger la calidad de agua en los ríos, quebradas y demás cuerpos receptores. Ahora conoceremos la clasificación de las aguas en la unidad minera. Esta es importante porque nos permite manejar el recurso de acuerdo con su origen y características. Además, nos ayuda a cumplir con la normativa que establece el Ministerio del Ambiente, como por ejemplo los ECA, que definen la calidad que deben mantener los ríos y lagunas, y los LMP, que fijan los límites que deben cumplir nuestras descargas antes de llegar al medio ambiente. En la unidad minera, el agua se clasifica en tres grupos: agua de proceso, agua tratada y agua de no proceso, que se subdivide en agua de contacto y no contacto. Finalmente, el agua de contacto se subdivide en dos tipos: agua de contacto PAC y agua de contacto no PAC. Agua de proceso. Es el agua que es directamente utilizada en todos los procesos metalúrgicos y que al entrar en contacto con los componentes de la planta se ve impactada. Por eso su manejo se realiza en dos etapas principales. La primera, el almacenamiento especializado. En esta etapa, el agua de lluvia y escorrentías que proviene de los componentes de la planta, como el área de chancado, es conducida y almacenada en pozas y canales diseñados para evitar los impactos ambientales. Finalmente, es llevada al TMF, el depósito de relaves. La segunda etapa es la recirculación permanente. En el TMF, el agua sobrenadante se recircula de manera constante hacia la planta de procesos, cubriendo así la demanda de agua fresca. Agua de no proceso. Es aquella que no forma parte del circuito metalúrgico de planta, pero sí entra en contacto con los otros componentes de mina. Proviene de fuentes naturales como lluvia, escorrentías, aguas subterráneas y su manejo depende si entra en contacto o no con la operación minera. Continuando con la clasificación, ahora hablaremos del agua de no contacto. Es aquella que no ha estado en interacción con las zonas operativas ni con los materiales mineros, y su manejo busca evitar que su calidad se vea impactada. Para lograr esto tenemos, por ejemplo, la captación y almacenamiento controlado. El agua se capta a través de canales de derivación y se almacena temporalmente en estructuras como el reservorio Cunawiri, evitando así la alteración de su calidad. Este agua también puede ser colectada a partir de los pozos del desaguado de los tajos. Uso eficiente. Luego de su almacenamiento temporal, estas aguas se descargan al medio ambiente, siempre y cuando cumplan con los criterios de calidad, y puede ser usado como caudal de compensación, y en caso de déficit puede ser utilizada en la planta de procesos como agua fresca. Separación estricta. Se evita que el agua de no contacto entre en contacto con la infraestructura minera, así para poder preservar su calidad natural. A continuación veremos el agua de contacto. Esta puede ser agua de contacto no PAC. Es aquella que ha estado en contacto con zonas mineras pero no con materiales generadores de acidez, y aunque no presenta riesgo ácido, puede contener sólidos en suspensión, por lo que se dirige a una estructura de tratamiento. El manejo de este tipo de agua inicia con su captación y almacenamiento, como por ejemplo en la poza principal de sedimentación, que recibe aguas de escorrentía de los caminos de acarreo, caminos de accesos internos y áreas cercanas al Tajo Constancia. Luego, el agua pasa por un proceso de tratamiento mediante decantación, en donde los sedimentos más pesados se depositan en el fondo y el agua clara permanece en la parte superior. Después de este proceso, el agua es descargada al medio ambiente o recirculada en la planta de procesos. Agua de contacto PAC. Es el agua que ha entrado
en contacto con materiales generadores de acidez. Y al igual que las aguas de proceso, se recolecta mediante pozas y canales y se conduce hacia el TMF. De allí se bombea a la poza del sobrenadante del TMF y luego se redirige a la planta de procesos para su reutilización. Agua tratada. Estas vendrían a ser las aguas residuales que se generan del uso diario en los campamentos, comedores y baños. El tratamiento de este tipo de aguas se guiarán a partir del Decreto Supremo número 03/2010 MINAM, que regula los efluentes domésticos, estableciendo límites de calidad. Con respecto a la disposición final, el agua que ha sido tratada puede ser descargada al medio ambiente o reutilizada en el riego de vías. El tratamiento de aguas residuales tiene diferentes etapas. Pretratamiento. En cocina y lavandería existen trampas especiales que retienen la grasa y los sólidos ligeros antes de que el agua entre a la planta de tratamiento. Ya en la planta inicia con la etapa primaria, en donde el agua pasa por rejas y cribas rotativas que retienen los sólidos, y luego se mezcla en los tanques ecualizadores para que todo el agua tenga la misma carga de materia orgánica, antes del tratamiento biológico. Etapa secundaria, depuración biológica. En los reactores biológicos, los microorganismos como bacterias, algas y hongos consumen la materia orgánica y los nutrientes del agua. Luego, los sólidos que generan estos se sedimentan en los sedimentadores secundarios y el agua clarificada pasa a la siguiente etapa. Etapa terciaria. En los filtros y tanques de desinfección se realiza el pulido final. Se filtra el agua y se desinfecta en tanques de contacto con hipoclorito de calcio durante 30 minutos. Se monitorea la turbidez, el pH, el cloro y el nitrógeno para asegurar que el agua cumpla con las normas antes de su vertimiento. Manejo de lodos. Los lodos son sólidos resultantes del proceso. Se acondicionan en tanques de maduración con cal y sulfato de aluminio y luego se deshidratan en lechos de secado o en filtro de prensa para su disposición segura. Como último alcance, daremos a conocer el Estándar de Medio Ambiente 02 Manejo de Aguas. Este documento establece lineamientos y procedimientos para el manejo y tratamiento de las aguas generadas en toda la unidad minera. Además, define las responsabilidades, controles y monitoreos necesarios que garanticen que el agua cumpla con las normativas vigentes. En esencia, este estándar promueve la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas. Y con esto concluimos nuestra capacitación sobre el manejo de agua. Muchas gracias por su atención y por comprometerse con la gestión responsable de este recurso tan importante.